Buen día para hablar sobre temas profundos. Y dije, bueno, periodistas políticos, científicos, hay un área en cual la ciencia y la política se cruzan mucho. Y de hecho es el tema de mi último libro, Tabú, que tiene que ver con la genética y la naturaleza humana y cuánto de lo que somos tiene o no que ver con nuestros genes. Y tiene que ver con algo que vengo defendiendo en diferentes lugares, que es que tal vez, y este es un gran tal vez, estamos a un borde de un renacimiento, de una nueva era histórica de revalorización de la racionalidad. Ojalá. Sé que decir esto es un montón. Ojalá. No es un hoy yo tengo un optimismo un poco más humanista. Hoy creo que mi columna vas a sopesar un poquito el optimismo. Sí, no es el tecnopesimista. Sí, no es un tecnooptimismo a lo tipo transhumanismo a lo Elon Musk, sino más que yo pienso que puede haber una era de revalorización de la racionalidad y de la humanidad por varias razones, pero una de las cuales tiene que ver con que la ciencia que entiende la naturaleza humana y cuánto de nosotros tiene que ver con los genes y cuánto con el ambiente avanzó tanto en los últimos 30 años que eso nos va a proteger contra las dos grandes ideologías que fueron responsables de los grandes genocidios del siglo XX. ¿Cuáles fueron los dos grandes genocidios del siglo XX? El nazismo y el estalinismo soviético, ¿no? La Rusia comunista soviética, decenas de millones de personas, genocidios. Esas dos ideologías, creo que es interesante conocer que esas dos ideologías se basaron ambas en una negación de la ciencia, porque desde los ambientes donde yo me moví toda la vida, que son ambientes académicos, universitarios, y esto casi que por definición es progresista, en esos ambientes se conoce muy bien que el nazismo exageró el rol de los genes, pero se conoce poco sobre que en realidad el discurso soviético estaba basado también en una deformación de la ciencia en un sentido exactamente opuesto, porque negaba los genes. Los soviéticos, y Stalin en particular, creía que los genes eran una invención de la burguesía. Lo había convencido un ingeniero agrónomo delirante llamado Lysenko, que le decía que en realidad los genes no existen y que esto es una invención de la burguesía para decir que los burgueses son superiores genéticamente que los proletarios o que los obreros, y que por lo tanto era todo un enorme delirio. Y es tan difícil imaginar, creo yo, la Alemania nazista sin un discurso basado en los genes, como la Rusia soviética sin un discurso basado también en la distracción de la ciencia, pero en el sentido exactamente opuesto. Porque ¿qué sabemos hoy en día? Sabemos que los genes influyen, sabemos que las dos cosas influyen, los genes y el ambiente. Tus deseos, tu personalidad, tus tendencias o no, propensiones a enfermedades psiquiátricas, están muy influenciadas por los genes. Y esto históricamente el progresismo es quien más lo negó. Durante todo el siglo XX, por ejemplo, se desarrollaron ideas sobre la madre esquizofrenizante para la esquizofrenia o la madre heladera para el autismo, para las cuales hoy en día no tenemos una sola gota de evidencia, pero que fueron las teorías dominantes en la psicología del siglo XX en las universidades. ¿Y por qué existían estas teorías que culpabilizaban a las madres? Porque el autismo y la esquizofrenia tienen un componente genético. Las diferencias entre nosotros se explican en parte porque hay ciertos genes que nos hacen propensos a la esquizofrenia o al autismo. Y esto yo lo sé muy bien, lo viví en primera persona porque tuve un tío esquizofrénico que se suicidó cuando yo tenía 5 años, en la década del 80. Y me acuerdo muy claramente el drama familiar. Y cuando empecé a investigar estas cosas, me agarró mucha indignación cuando me enteré de esta negación por parte del progresismo del componente genético de las cosas, porque fue fruto de esa negación que se desarrollaron las teorías que culpabilizaban a las madres, y en particular la teoría de la madre esquizofrenizante, la teoría de que las madres producían ambientes tóxicos que producían la esquizofrenia. ¿Por qué estas teorías? Porque si vos crees que los genes no tienen nada que ver, ¿cómo vas a poder explicar la correlación que existe cuando observas entre padres y madres dentro del espectro e hijos e hijas dentro del espectro? Porque como está influenciado por los genes, por supuesto hay una correlación. Si vos pensás que los genes no tienen nada que ver, la única explicación posible son los ambientes. Y los ambientes de crianza. ¿Y quién cría a los niños? Las madres. Entonces ahí nacen todas las teorías del siglo XX que culpabilizan a las madres por negar la genética y provocan sufrimientos gigantescos. Yo pienso en mi abuela, que frente a la peor tragedia que puedas imaginar en tu vida, que es el suicidio de un hijo, vas al especialista, al médico, al psiquiatra, a la ciencia, al tipo que sabe, y te sugiere, y mi abuela era inteligente y se daba cuenta de lo que le querían decir, te sugieren que la culpa es tuya. Entonces, la negación del componente genético de los rasgos, la negación de que también nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras facilidades y dificultades, nuestra personalidad, depende de los genes con los que vinimos al mundo, la lotería genética, es algo que causó mucho sufrimiento y hasta hace relativamente poco tiempo un tema muy tabú en
la academia en las universidades. Por eso mi último libro se llama Tabú, porque hablo mucho de esas cosas. De hecho, le traje 2 para regalarles. Mira, después vemos a quién. Lo sorteamos. Pero, bien, y voy a hablar de los temas que... En este hablo de este tema de cómo al transformar esto en un tema tabú se causó muchísimo sufrimiento. Se causó sufrimiento en psiquiatría por todo esto de que la madre es esquizofrenizante, la madre heladera, la teoría de que el autismo tiene que ver con un deseo inconsciente de aborto de la madre, se llegó a decir, o que en realidad hay una madre distante. No hay una sola gota de evidencia por esas teorías que se siguen enseñando en muchas universidades argentinas, lamentablemente, pero no hay una sola gota de evidencia y culpabiliza a las madres cuando hoy en día sabemos que no tiene nada que ver con las madres. ¿Tiene que ver con el ambiente? Sí, también. Mi tío era esquizofrénico, tenía esquizofrenia en un país en plena dictadura militar con una familia progresista. Mi familia se exilió. Yo me crié en Brasil porque me tuve que exiliar después que a mi viejo lo secuestraron cuando en el 77, yo tenía 8 meses, y lo largaron de los pocos sobrevivientes de los campos de concentración, nos escapamos a Brasil. Claro, mi tío, con esquizofrenia paranoide, en ese ambiente, por supuesto, le puede haber disparado la esquizofrenia. No digo que el ambiente no importa, pero las dos cosas son importantes y negar cualquiera de las dos patas es muy peligroso porque provoca enormes sufrimientos. Pero no solo provoca enormes sufrimientos en estos temas, por ejemplo, de psiquiatría y en educación ni hablar, que otro día podemos seguir charlando porque lo hemos charlado, pero la negación de la neurociencia y la genética en educación está causando estragos, sino también, y esto es poco conocido, que los sistemas políticos montados por el comunismo del siglo XX soviético estaban basados en la idea de que los genes no existen y son infinitamente maleables. Miren, les quiero leer un breve párrafo de un libro que les recomiendo mucho. Se llama El Gen. Se los pasé, las figuras que les pasé, disculpe producción, no tengo acá el número de la figura. El libro que se llama El Gen, si tiene la tapa lo podemos mostrar, de Siddhartha Mukherjee. Sí, ahora lo ponemos. Ok, un libro maravilloso que tiene la historia del concepto de gen. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Ese libro lo recomiendo mucho y tiene la historia del concepto de gen y tiene una frase que les quiero leer porque me parecía interesante para ustedes que son periodistas políticos. Creo como que ser conscientes un poco de este debate. Me parece que está bueno porque se conoce poco en nuestros ambientes, que son más bien progresistas, digámoslo, académicos, de periodismo, de ciencias humanas, ¿no? Filosofía, hasta en ciencias exactas, o sea, las universidades son más bien progresistas, y esto se conoce poco, y a mí me parece una lástima que se conozca poco, porque causó enormes sufrimientos. Déjenme leer una frase de este libro de El Gen, de Siddhartha Mukherjee, gran escritor, ganó el premio Pulitzer cuando publicó antes de este libro un libro sobre la historia de las investigaciones sobre el cáncer. Él es médico, hace divulgación científica con una pluma extraordinaria, y este es un libro donde se relata la historia del concepto de gen y desarrolla todas estas ideas sobre cómo la negación de la genética fue a los regímenes genocidas soviéticos lo que la afirmación de la genética fue al nazismo. Entonces, y los soviéticos, y Stalin en particular, había abrazado una teoría lisenkoísta por Pierre Lisenko, este ruso que negaba que la genética exista, y en base a eso es que él decía que iba a poder modificar el cerebro de todos los rusos y entonces Rusia iba a ir para adelante porque ahora que los educaba comunistas a todos, listo, ya está el problema solucionado. Así como los nazis pensaban que había que lavar los genes, los rusos pensaban que había que lavar el cerebro, digamos. Y miren cómo lo dice muy bellamente Siddhartha Mukherjee en su libro, dice así, un párrafo que inclusive cito en mi libro Tabú, ¿no? Dice, el nazismo y el lisenkoísmo es esta teoría de que los genes no existen, que es una invención de la burguesía para dominar a los obreros. Dice, el nazismo y el lisenkoísmo defendían concepciones radicalmente opuestas de la herencia, pero los paralelismos entre los dos movimientos son sorprendentes. Aunque la virulencia de la doctrina nazi no tuvo parangón, el nazismo y el lisenkoísmo tenían un rasgo común. Ambos utilizaron una teoría de la herencia para establecer una concepción de la identidad humana que pudiera ponerse al servicio de un programa político. Las dos teorías de la herencia eran sin duda completamente opuestas. Los nazis estaban obsesionados con la fijeza de la identidad y los soviéticos con su completa maleabilidad. Pero el lenguaje de los genes y la herencia revestía una importancia capital para amparar dos modelos diferentes de Estado y de progreso. Es tan difícil imaginar el nazismo sin la creencia en el carácter indeleble de la herencia, como el Estado soviético sin la creencia en su perfecta alterabilidad. No resulta sorprendente que en ambos casos la ciencia fuese deliberadamente distorsionada para respaldar sus particulares mecanismos oficiales de limpieza. Apropiándose del lenguaje de los genes y la herencia, sistemas estatales fueron justificados y reforzados. A mediados del siglo XX, el gen, o la negación de su existencia, ya se había convertido en una potente herramienta política y cultural y en una de las ideas más peligrosas de la historia. Es decir, la negación de la genética fue la justificación ideológica por detrás de los grandes genocidios del siglo XX del lado comunista del espectro y no del lado de la ultraderecha como el nazismo. ¿Y por qué soy optimista en relación a esto? Porque la ciencia la gran revolución científica de los últimos 30 años fue el abaratamiento exponencial en el precio de la lectura del ADN. De tal forma que hoy en día es innegable
es como negar las lunas, como cuando a Galileo le negaban las lunas de Júpiter, que miraba por el telescopio y decían, mirá, hay lunas, y muchos decían, no veo, o sea, que querían no verlo. Hoy en día negar que el autismo, que la esquizofrenia, que nuestra personalidad, que nuestros deseos, que nuestro comportamiento tiene un componente genético es directamente negacionista de la ciencia. ¿Nuestros deseos? Sí, todo, o sea, tu personalidad, qué te gusta hacer en la vida o qué no, está mediada también por los genes. No solo los genes, pero también los genes. Totalmente. Mira, puedo dar ejemplo. Estoy pensando si es un ejemplo provocador o uno menos provocador. No, porque menos provocador, menos provocador. No, pero es interesante. Es interesante lo que planteás, pero al extremo de que los deseos están condicionados por los genes. Es un determinismo un poco fuerte. No determinados. Determinados no. Influidos. Pues acá es una cosa que parece técnica, pero es fundamental. Son propensiones, no son determinantes. Incluso para las enfermedades. Exactamente. Algunas que para no, las personalidades, para las enfermedades. Otras... Para los trastornos psiquiátricos, vos tenés todos los genes que correlacionan con esquizofrenia, podés tener y no tener esquizofrenia, o viceversa. No, ese tipo de patologías no tengo duda, digamos. La personalidad pero también. El deseo es algo... El deseo también, la condición sexual también. Muy particular. Pero, mira, fíjate si esto te provoca un rechazo moral si yo digo que... Y vas a hacer con el provocador, ¿no? Sí, no, pero dale, tirale. Yo digo que también la condición sexual también está influida por los genes. No cabe duda de eso. Porque todo en tu personalidad está influida por los genes. No está determinada, no existe. A ver, si en el diario sale, y esto pasaba en una época, el gen de la homosexualidad, va a decir, che, es una barbaridad, es un delirio. Obvio. No existe el gen de la homosexualidad. Pero sí es verdad que todos nuestros comportamientos, inclusive nuestra condición sexual, están influidas no por uno, por miles de genes, cada uno de los cuales tiene un pequeño efecto. Ese es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia del comportamiento en los últimos 30 años, que el comportamiento humano en prácticamente todos sus aspectos está influido no por uno, sino por miles de genes. Inclusive tu facilidad... Yo, por ejemplo, tuve dislexia porque tuve mala suerte en la lotería genética. Pero hasta hace pocos años atrás, y me ha pasado, yo digo la frase en un ambiente progresista universitario, digo que hay gente que le cuesta la matemática porque tuvo mala suerte en la lotería genética y te miran con cara como si hubieras dicho ¡viva Hitler! Y no es así, los genes influyen. Hay gente a la que le cuesta la matemática porque tuvo mala suerte en la lotería genética. Y no hay que negarlo porque negarlo produce enormes sufrimientos. Como yo, que tuve mala suerte en la lotería genética y tengo dislexia, me costó aprender a leer y escribir. Y si no hubiéramos negado ese componente biológico y genético en nuestro comportamiento, tal vez me hubiera servido para no sufrirlo tanto en la infancia cuando se negaban este tipo de cosas, porque me hubieran detectado más rápidamente, se hubieran dado cuenta hoy en día, inclusive hasta hay test genéticos que te pueden decir si tenés propensión a la dislexia o no tenés propensión a la dislexia. Sí, quiero conectar todo esto con lo que vos planteabas, que es una etapa más humana del renacimiento, claro, de la inteligencia artificial. Sí, porque ¿cuál es el puente que estoy tratando de hacer? Es el siguiente, yo pienso que las IAs no razonan, pero nos van a ayudar a refinar nuestro concepto de racionalidad, que yo creo que es el concepto central de la ciencia, el progreso y el desarrollo, la racionalidad. Las IAs no razonan, pero nos van a ayudar a refinar ese concepto. Y eso entonces puede provocar una nueva era de revalorización de la racionalidad, pero con una diferencia en relación al primer Renacimiento. Porque yo digo, yo defiendo las ideas del Renacimiento del siglo de las luces, ¿no? Hoy leí una frase de San Martín, increíble, hijo prodigio del siglo de las luces San Martín. Me gustan las ideas de esa época. Y la gente me dice, todo bien, Andrés, con tu defensa de la ilustración, las ideas de esa época. Pero después de eso vinieron los grandes genocidios del siglo XX. O sea, algo falló. Le digo, no, sí, algo falló. Pero en buena medida falló porque había un mal entendimiento de la naturaleza humana. Porque los dos grandes genocidios estaban basados en un mal entendimiento de la naturaleza humana, exagerando, negando los genes. ¿Qué crees que eso no volverá a pasar? Porque hoy en día la ciencia ya avanzó tanto. Mira, yo hablo con que nadie la puede malinterpretar, entre comillas. Claro, porque la evidencia es tan contundente que eso no puede pasar. Y también por mi experiencia con los más jóvenes, que es que la gente de mi generación, yo digo una frase, yo llego a decir en muchas reuniones sociales, che, me parece que tu condición sexual también depende de tus genes o tu facilidad para la matemática, y te miran con cara espantado de, che, ¿qué estás diciendo? ¿Sos un nazista disimulado? Mientras que en las clases para gente joven, yo digo esto y te miran con cara de chocolate por la noticia. Obvio que somos una mezcla de Pero ¿y cómo cosas. compatibilizás eso, Andrés, con el resurgimiento de cosas como el terraplanismo o la negación de las vacunas? Digo, no sé, en filosofía está un famoso problema, se llama el problema de la demarcación, un problema clásico total. del siglo XX, que era, bueno, ¿qué es lo científico y qué no es lo científico? Entonces, durante 40 años se mataron. Acá en Argentina hubo debates reinteresantes. Ese problema, en el siglo XX, pensé que lo habíamos cerrado con una llavecita en un cofre y listo. No nos preguntábamos más, que era lo científico, pues nos parecía clave. Ahora hay una especie de resurrección de este problema,
programa, porque justamente vemos no solamente mala ciencia, sino pseudociencia que se hace pasar por científica. Entonces, como lo hemos tratado acá en el programa, en el Congreso de la Nación se están discutiendo de qué están hechas las vacunas, como si estuviéramos de vuelta varios años atrás, se está discutiendo de vuelta esa noción de, bueno, si las vacunas causan o no autismo, vos lo has traído muchas veces acá, el secretario de Salud de Estados Unidos. Yo veo como una idea distinta, capaz mi intuición a la tuya. Yo veo que al contrario, que me parece que hay un resurgimiento de esas pseudociencias y no tanto, ojalá, un regreso del humanismo. No, está bien. Y entiendo que por eso mi idea es traer un poco de optimismo, porque entiendo que intuitivamente uno tiende a pensar que en realidad estamos yendo para el otro lado y ese es el ambiente que permea mucha de la gente con la que yo hablo. Pero yo siento que a veces, como dice una filósofa que me gusta mucho, Rebecca Goldstein, no vemos el progreso moral porque son los anteojos que nos ponemos para mirar la realidad. Porque Tommy, en los últimos 30 años, cuestiones de los derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, se avanzó muchísimo. Mira, en Estados Unidos, siempre tiro este dato que me parece muy revelador. En Estados Unidos, junto con Trump, en otros 10 estados se votó aborto sí, aborto no. Y en los 10 estados, la propuesta más radicalmente antiaborto es que se pueda hasta los 3 meses. Y en los 10 estados, incluso allí donde ganó Trump por afano, ganó la propuesta a favor del aborto. O sea, la gente que votó a Trump también votó a favor del aborto. O sea, yo creo que nos metemos en otro tema, pero yo creo que hay muchos estudios que muestran que una persona típica del espectro político de la izquierda, vos la agarrás al azar y le preguntás cómo piensa él, que piensan los que no piensan como él, y piensan que todos piensan como el tuitero más extremo del otro lado. Claro. Pero hay algo raro en el razonamiento ese, porque estás viendo la historia como de una manera lineal. Como si no hubiera retrocesos. No, hace 30 años quizás esto y la historia pero hace 5 parece que es distinto, porque de la pandemia para acá parece que hay retrocesos. Yo no digo que no hay retrocesos. Creo que hay vaivenes, pero que hay una pendiente positiva y que tal vez no vemos lo que se avanzó en los últimos 30 años en el comportamiento moral de las personas y en la filosofía moral. Yo creo que, Tommy, los chistes de nuestra época, yo soy año 76. O siempre comparo también los programas de entretenimiento de esa época. La mitad de los chistes eran machistas, homofóbicos, hacerle bullying a alguien. Sí. Eso ya no se asume, ya no se permite. ¿Cómo que no? Más o menos. Pero muy poco. No, digo, está bien, pero hay un resurgimiento de la violencia. No, pero voy a estar un poco con Andrés y está bueno porque nos hizo pensar y cada uno tiene posición distinta. Es un optimista que piensa que hoy es feriado. El tono no laborable lo convierte en feriado. Es genéticamente optimista. Pero hay que ver, todo lo que vos estás diciendo con mis hijas funciona. O sea, me lo marcan. Ahora, yo no sé cuán representativo es una chica de clase media de la ciudad de Buenos Aires trasladarlo al país. Y mucho menos al mundo. Pero espera. Pero, los jóvenes ven eso. Pero ¿cómo los jóvenes ven esto? Si no te digo los 20 y pico. Ah, bueno, porque la enorme mayoría de los votantes de Javier Milei son jóvenes que son antifeministas, por ejemplo. Pero un antifeminismo lavado, claro. Yo tengo muchos amigos que votaron a Milei y que están a favor del aborto, están a favor del derecho de las mujeres, pero bueno, querían sacarse... O sea, por eso, a veces, pensar que la gente que votó a Milei piensa como Milei para mí es un enorme error. Mucha gente votó a Milei porque estaba cansado de otra cosa. No, pero eso es otra cosa. No, estamos hablando de otra cosa. Pero por eso, pero a la derecha... No, yo digo por los jóvenes, salió el tema de los jóvenes. Por eso cuando yo digo los jóvenes varones... Chicos, te estoy diciendo de chicos de chicas, estoy hablando de 10, 11, 12, 13, 14 años cuando empiezan a tener una idea de las cosas. Pero incluso más arriba, ¿qué tanto atraviesa la discusión feminista? Digamos, si sale el tema en un grupito de Twitter que los libertarios tienen una bajada de línea antifeminista, todo lo que quieras. ¿Vos no ves una reacción antifeminista? ¿Qué tanto atraviesa la vida real? La vida real de los chicos? La verdad que no. El tema es cuán representativo es. Yo la reveo. No sé. Depende de los ambientes que se mueven. Chicos, uno no tiene, saca el dedo y tiene la verdad de lo que pasa en el país tampoco. Pero no depende de donde uno se mueve. Pero en este tipo de cosas, pero en lo legal. Públicos que legal. No, que se ven cancelados. Eso está claro. Eso sí. Eso digo lo que dice Fede. Yo que voy a Luzu, Nico Quiato no me pareció a Tinelli, ¿no? De nuestra época, poner una comparación. Sí. Vos comparás el comportamiento de esos chicos, de Nico, de Flor, de Momi, de Jazmín, no sé si es competencia nuestra o no, pero bueno, la verdad es que los quiero mucho y son buena gente. Le pasamos el y trapo, creo que son buena gente, o sea, y no se el programa de entretenimiento más visto de la Argentina por la juventud hoy, no se permite el machismo ni la homofobia. Está completamente descartado. Por el otro lado, otras posturas, la que sí se los permite. Sí, pero son por eso, pero a veces pensamos que... pero es mucho más visto yo creo que antes Tinelli era
pero no por Tinelli, pobre Tinelli, tampoco me quiero agarrar con él, pero en el programa de entretenimiento de la época, la norma era que los chistes eran de esa característica. Eran machistas, homofóbicos, y eso retrocedió mucho. Les puedo dar otro ejemplo también, porque yo quiero dar ejemplos de que... Sí, porque lo legal también... Con este cerramos que nos van a entrar y nos van a cortar la luz o cortar la cabeza. Okay. Yo, miren, no es por militar, yo trato de predicar con el ejemplo, como se dice. O sea, no es para convencer a nadie, ¿no? Pero yo hace más de 30 años me hice vegetariano. Entonces, en el país del asado. Entonces mis amigos me decían, ¿por qué te hiciste vegetariano? Yo decía, no, me da un poco lástima a los chanchos. Y me miran con cara, boludo, son chanchos. ¿De qué estás hablando? Están hechos para que los comamos, o sea, la ley de la naturaleza. Los chanchos no se los come, ¿de qué me estás hablando? Pareció una pelotudez. ¿Qué pasa? Ahora el otro día vi un debate entre un vegano de Palermo y un dueño de una granja porcina. El dueño de la granja porcina muy gracioso, ¿no? Así tipo, le decía al pibe vegano, vos vegano, venite al campo, embarrate las botas, después me hablás de los animalitos. Bueno, le hablaba así. El vegano realmente era de Palermo. Y entonces el vegano en un momento le dice, el derecho de los animales, el sufrimiento de los animales. ¿Y qué le dice el de la granja porcina, que creo que va a ser el título de mi próximo libro? Le dice, no tenés idea, le dice, los chanchos tienen juguetes. Yo dije, ¿cómo? Lo googleé. Es verdad, los chanchos tienen juguetes. Es decir, el dueño de la granja porcina no te dice, che, boludo, son chanchos, ¿qué me estás hablando? Te dicen, tenés razón, hay que respetar el sufrimiento de los animales. Nosotros queremos animales felices y los respetamos y tienen una vida muy feliz y les damos juguetes. Fue un cambio radical. En los últimos 30 años, o sea, por eso, tal vez no se nota, pero este discurso hubo un cambio radical en el sentido común de las personas sobre cómo se defienden o no algunas ideas. Hubo un cambio en los últimos 30 años que yo creo que fue mayor probablemente en los últimos 300. Pero yo creo que es con el tema de los derechos de los animales no humanos. Creo que es con el tema de los derechos de los animales no humanos, con el tema homosexualidad, con el tema de derechos de las mujeres. Hay un montón de cosas con las que se avanzó. Pero vos no ves, por ejemplo, una oleada de negacionismo del cambio climático a nivel mundial. Sí, total. Por eso hay vaivenes. No quiero decir que yo pienso que es una pendiente en una línea recta positiva. Hay vaivenes, pero cuando haces un promedio con una ventana temporal de unos 10 años, las cosas están avanzando. Discutible, muy discutible. Discutible, pero bueno, por eso quería traerlo acá para... Cada uno tiene la posición, está bueno el disparador para pensar. Tenemos que cerrar. ¿Puedo proponer un experimento nada más? Hablen con gente joven y pregúntenles qué opinan de esto sobre el componente biológico de los rasgos. ¿No? Van a ver que para mí son mucho más abiertos que nuestra generación.